La educación legal en el Perú ha sido durante muchísimo tiempo bastante tradicional y felizmente en los últimos años, aunque recientemente, ha empezado un proceso de transformación, volverse más inclusiva, globalizada, tecnológica, interactuando con otras profesiones, como tiene que ser. A la par, el marco normativo del ejercicio de la profesión legal tiene la tarea pendiente de redefinirse para estar al tanto de los cambios que se presentan en el mundo, incluso en cuanto a componentes éticos, donde estos no deben ser ajenos al ejercicio profesional, pero desde una mirada realista y actualizada, superando entonces conceptos tradicionales que quizás en su momento se justificaban, pero que hoy en día ya no. Y entonces, dándole una mirada desde la perspectiva de nuestro tiempo, un enfoque contemporáneo ayudará pues a hacer de la abogacía una profesión que hoy, tras siglos de existencia, pueda preparar sus conceptos y estructuras para continuar acompañándonos en la vida en sociedad. Porque el derecho es eso, una ciencia que tiene la virtud y la nobleza de acompañar a la humanidad en el desarrollo de la misma. Y eso no debe cambiar. Y los abogados somos necesarios como que cumplimos una noble labor en defensa de la justicia, procurando hacer un mundo mejor. Si es que realmente estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra profesión y no olvidamos cuáles son las bases fundantes, la base axiológica de la abogacía. Haremos un mundo mejor en la medida que entendamos al mundo y que sepamos cómo éste va cambiando con el paso del tiempo. A través del tema la educación legal en el Perú y marco normativo del ejercicio de la profesión legal, el estudiante será capaz de explicar los aspectos básicos del ejercicio de la profesión legal en el Perú para un mejor desenvolvimiento profesional. Y es que tenemos que conocer y reflexionar acerca de los confines de nuestra propia profesión en la realidad de nuestro país. Y sólo así podremos adentrarnos en aquellos aspectos que a veces son soslayados, como el ejercicio mismo de la abogacía, los valores que la sustentan y cómo tenemos que encaminar la formación de quienes actúan en esta profesión. Si continuamos simplemente ocupándonos del día a día, es decir, de lo urgente, estamos dejando de lado lo importante. Y una cosa no debe prescindir de la otra. La formación es fundamental y debemos entonces examinar cómo está caminando esa formación o si conviene seguir repitiendo lo mismo de hace no solo años, sino décadas. Las demás profesiones se van redefiniendo. ¿Y acaso el derecho tiene que quedarse rezagado? ¿O por consiguiente tiene que reevaluar sus formas y métodos para ir insertándose en el nuevo mundo globalizado? Creemos firmemente que una mirada objetiva y realista de la profesión legal nos puede ofrecer nuevas y mejores armas, estrategias y
oportunidades para desempeñarnos cabalmente en nuestro ejercicio profesional. El propósito de la sesión titulada La educación legal en el Perú consiste en identificar la evolución precisamente de esta educación y formación de abogados en nuestro país, para que podamos justamente apreciar cómo con el paso del tiempo ha cambiado poco, definitivamente mucho menos de lo que debería haber cambiado. Entonces es pues una tarea prioritaria el reactualizar esta educación legal en el Perú y ponerla al ritmo de los cambios que el mundo exige. Si lo hemos hecho tardíamente y en algunos aspectos no lo hemos hecho, pues poco haremos con simplemente lamentarnos de esa situación, sino que por el contrario, esto exige una actitud proactiva que haga que inmediatamente abracemos la bandera del cambio y nos identifiquemos con los nuevos rumbos de la profesión legal para que nuestro diario desempeño profesional realmente responda a las exigencias del mercado cambiante. No cabe duda que respecto a la importancia de los estudios jurídicos, firmas legales o despachos de abogados, la relevancia de estos en América Latina surgió a raíz de la independencia, que es cuando empiezan a atenderse las nuevas prácticas que en otros países cercanos y no tan cercanos venían dándose respecto a la profesión legal. Pero aún así, ese proceso de recepción es lento. Tiene que pasar muchísimo tiempo para que haya una influencia fundamentalmente anglosajona, para ver otros tipos y modelos de implementación en la profesión legal, aunque solo se miran y ni siquiera se intentan copiar, porque ciertamente es en países como Estados Unidos donde empieza a darse una organización corporativa de los llamados buffets, y estos son empresas de servicios, pero en países latinoamericanos, y el Perú no es ajeno a ello, los estudios de abogados han sido eminentemente personalistas, teniendo una estructura ceñida, restringida, acopada solamente a la persona de un abogado o siquiera de algunos abogados, pero finalmente restringido a la persona, no mirando una estructura corporativa. Entonces, estos estudios jurídicos que a la usanza se venían dando en otras latitudes, a lo más fueron vistos, pero no seguidos. Y quizás ahí pues una pérdida de oportunidad en el tiempo, que hoy tenemos que corregir y ponernos a tono, porque ciertamente estamos en una diferencia en el tiempo que se hace necesario compensar. Un estudiante de Derecho no puede desempeñarse sin habilidades prácticas, por lo que hoy vemos la proliferación de cursos de negociación, argumentación y escritura. Es decir, que le proveen de esas habilidades prácticas
para el ejercicio profesional. Y qué bueno que esto es así hoy en día, aunque tardíamente, como mencionamos hace un momento, porque se había abandonado, o mejor dicho, nunca se había adoptado una tendencia a encaminarse correctamente en estas cuestiones que ahora mencionamos. Y solamente se atendía a conceptos, pero se dejaban de lado estas habilidades que debería tener un abogado y las cuales deberían empezar desde su etapa de estudiante. ¿Qué sucede cuando mañana más tarde este abogado es lanzado al ruedo en una negociación para la fusión de una empresa cliente suya? ¿Cómo negocia algo que a lo más lo ha visto solo en un texto, pero que no lo ha puesto en práctica? Entonces, estos cursos a los que aludimos tienen que tener necesariamente un componente de practicidad. La negociación no solo se enseña en base a teoría, y claro que hay que saber la teoría. Si estamos estudiando negociación, por ejemplo, habrá que conocer el modelo de negociación de Harvard, un conocido modelo importantísimo de cómo negociar. Pero no basta saber el texto o haber leído un libro sobre el particular, sino haber puesto en práctica la negociación, haber realizado una simulación de negociación, donde hayamos realizado, por ejemplo, un juego de sombreros, donde yo he sido el abogado negociador por la parte vendedora y luego por la parte compradora y luego por el nuevo interesado y en fin, colocarme en distintos roles. Solamente con la práctica se desarrolla una habilidad práctica, no hay otra manera. Lo otro sería simplemente teorizar, pero alejarnos realmente de lo que corresponde. En marco normativo del ejercicio de la profesión legal, el propósito de esta sesión consiste en conocer la normatividad peruana aplicable al ejercicio de la profesión legal, porque, como todo, se tiene un marco normativo, pero ese marco normativo realmente responde a las actuales exigencias de la profesión legal. Es lo que tenemos que preguntarnos, y aquí lo vamos a evaluar. Ha sido un marco normativo que se ha ido ajustando y reajustando a las cuestiones atinentes al ejercicio de la abogacía. Hay normas desde el punto de vista de la abogacía como ejercicio de profesión litigante, hay normas en el ámbito judicial, hay otras con componente ético, pero muchas de estas normas datan desde hace mucho tiempo y entonces no necesariamente van respondiendo a lo que la realidad exige. En el Perú, el Código de Ética constituiría la principal fuente normativa que define cuáles son los estándares de conducta y, por ende, las reglas de juego que debe respetar todo abogado al ejercer la profesión. Tengamos en consideración que el componente deontológico es fundamental hoy en día en el ejercicio de diversas profesiones y sin lugar a dudas del derecho, especialmente en un contexto donde hemos apreciado, incluso de manera muy mediática, actos de corrupción. Por lo tanto, para superar aquel escollo presente en la sociedad de nuestro tiempo, la ética
va construyendo nuevas bases que nunca debieron perderse, por cierto, pero que lamentablemente se perdieron y en demasía. Es hora de recomponer esa estructura fundamental en el ejercicio de las profesiones y en nuestro caso del derecho, a través del establecimiento firme y claro de valores para tenerlos en consideración al momento de nuestro actuar. Es lamentable, pero la abogacía durante mucho tiempo ha estado vinculada a prácticas no tan santas, prácticas irregulares que se han hecho palpables especialmente en el ámbito judicial, pero también en otros ámbitos como el arbitral, el empresarial y demás. Bueno, todo eso debería ser ya historia pasada, pero solamente se va a lograr pasar la página cuando definamos comportamientos éticos, firmes, insoslayables, innegociables, que permanezcan de una manera totalmente enraizada, porque estos valores tienen que ser interiorizados. No basta con leerlos en un texto. Si uno no los hace parte de su vida y de su ejercicio profesional, siempre va a encontrar el pretexto o la justificación para decir que en tal o cual caso no los respetó porque había alguna razón mayor que lo ameritaba. Por eso mencionaba hace un momento, el comportamiento ético y los valores deberían ser prácticas innegociables. Uno lo tiene firmemente establecido como norma de conducta. La juridificación de la ética profesional del abogado se ha ido dando, aunque lentamente, en el Perú como en otras jurisdicciones, porque no cabe duda que el Código de Ética y su reglamento contienen verdaderas normas jurídicas y de esta manera el Estado consigue que el cumplimiento de estas prácticas vayan logrando un sitial normativo y por consiguiente de que sean vinculantes, que realmente obliguen en el ejercicio de la profesión. Todo esto considerando el origen, el contenido y los mecanismos con que el Estado cuenta, pues, para implementar su cumplimiento. La ética durante mucho tiempo ha sido vista como un tema simplemente accesorio, pero hoy en día ustedes pueden apreciar que se ha vuelto un componente fundamental. Basta con apreciar, por ejemplo, que hoy día en los contratos que celebra el Estado está presente una cláusula anticorrupción, precisamente para asentar aquella ética soslayada durante muchísimo tiempo, lamentablemente, en nuestro país y en otros países de la región. De hecho, todo este movimiento pro ética se ha vuelto en una cuestión bastante incesante en los últimos años. Y qué bueno que ello sea así, para rescatar algo que nunca debió perderse, pero que se perdió durante muchísimo tiempo. Bueno, es hora pues de que nuestro valor agregado también presente a la ética como uno de sus componentes. Y ciertamente puede y debe ser un valor agregado cuando nosotros adolecemos de otras cuestiones, por ejemplo, ejercicio profesional todavía muy novel,
Oiga, me enfrento a un abogado que tiene más años de experiencia. Claro, me gana en experiencia. Pero ¿dónde van a estar mis fortalezas? De repente debiera encaminarme en esto, en un comportamiento ético. Y que yo le diga al cliente y se lo demuestre que aquí presentamos una ética inquebrantable y que no va a pasar como de repente pasaba con el otro abogado de larga experiencia, de que su comportamiento ético era totalmente débil y mañana lo veían defendiendo a la contraparte o lo veían brindando información reservada que le había confiado su cliente. Bueno, eso no va a suceder con nosotros. Ahí comenzamos a marcar el valor agregado. Es necesario transitar de la teoría a la práctica para hacer de la educación legal en el Perú una educación eficiente, de la que muchas veces se adolece, pero que hay que superarla. No basta con una educación restringida al ámbito teórico, que claro que la teoría es importante, pero se hace necesaria también la práctica, la puesta en marcha de los conceptos, el contraste con la realidad, la mirada crítica en el día a día, un análisis basado en casuística, el aprendizaje basado en problemas, el juego de roles y distintos métodos y herramientas que se pueden utilizar en el mundo del derecho hacen de la educación legal más atractiva, más aplicativa y por lo demás con un mayor sustento práctico que al final es en beneficio de los estudiantes, porque cuando mañana más tarde ya abogados se enfrenten a un caso, no les será nuevo o ajeno, sino que rememorarán lo que habían puesto en práctica en las aulas universitarias. Y aún así será diferente porque otra cosa será el día a día ya ante un tribunal o ante un cliente, pero por lo menos teníamos una simulación. Esto es algo fácil de captar para otras profesiones, pero lamentablemente se ha resistido muchísimo en el derecho. Oiga, un astronauta cuando lo mandas al espacio, primero tiene simuladores de vuelo, y seguramente a todo el mundo se le ocurre que así tiene que ser y no lo mandas de frente sin haber pasado por un simulador. No pensemos en algo tan extremo, un piloto de aviación. Oye, ¿acaso no entrenen en simuladores? Por supuesto, así tiene que ser. ¿Y por qué no en el derecho? Entonces hay que cambiar la perspectiva de la educación legal en el Perú para que sea más eficiente. En el texto que aquí se refiere, el autor se pregunta si es realmente obligatorio el código de ética del abogado en el Perú, para lo cual analiza el carácter normativo de dicho código de ética del abogado en el Perú y lo hace a partir de los cambios que se han producido en torno al ejercicio de la profesión legal. Esta pregunta tiene pertinencia en la medida que las cuestiones éticas han cobrado singular importancia en los últimos años a propósito de casos, varios de ellos mediáticos, donde se han visto involucrados abogados en el ejercicio irregular de la profesión legal. Y entonces, más allá de cuestiones penales o civiles, también es importante hacer referencia al componente ético en el ejercicio de la abogacía y quizás con ello revalorar uno de los mandamientos del decálogo del abogado que hace referencia precisamente a la ética en el ejercicio de la profesión. No debemos dejar de lado, pues, cuestiones deontológicas, axiológicas, valorativas,
que finalmente sirvan de fundamento y a la vez de marco referencial para hacer el análisis pertinente del ejercicio legal de la abogacía en nuestro país. A partir de lo que hemos explicado y abordado en estas sesiones, podemos concluir que un estudiante de Derecho debe desempeñarse con habilidades prácticas, como la negociación, la argumentación y la escritura, sabiendo que dichas habilidades prácticas se consiguen precisamente con el ejercicio práctico, es decir, con la reiterancia, con la simulación, con la conducción orientativa del maestro respecto al alumno. Para ello también el maestro debe estar en el ejercicio práctico, porque solo se puede transmitir de modo adecuado aquello que se conoce de primera mano. Y el estudiante entonces pondrá en práctica la teoría y luego sabrá desenvolverse con mayor solvencia en el ejercicio profesional. Por otro lado, en el Perú, el Código de Ética constituye una fuente normativa que define los estándares de conducta que debe cumplir el abogado al ejercer la profesión. Estos estándares de conducta, patrones de comportamiento, criterios referenciales son importantísimos a la hora de desempeñar un servicio y un servicio tan noble como es el ejercicio de la abogacía, porque a la luz de lo que hemos revisado en estos temas, el derecho puede ser un arma de doble filo. Puede servir para la defensa de causas justas o también puede servir como una herramienta malsana para cometer abuso de la ley. Esto último obviamente debe estar proscrito, pero para ello se requiere tener un comportamiento sustentado en una escala de valores que sea debidamente interiorizada por cada uno de los operadores jurídicos.